Sí, perdón. Disculpe que veo obviado al congresista Salazar. Tiene uso la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El saludo al señor ministro de Defensa, Interior, señor jefe del Comando Conjunto, el director general de la Policía, el señor comandante general también del BRAE y el viceministro de Recursos para la Defensa, el general Dante Arévalo. Indudablemente que para ellos es muy fácil hoy en día retrotraer todo, avanzan en los procesos, después lo detienen, porque ellos están en usufructo del terreno, pues, del espacio. A ellos les conviene que se dilate más. Tienen que ir al Poder Judicial. Hay fórmulas que los abogados civilistas manejan estos temas, que cuando se está en un tribunal arbitral sí se puede ir al Poder Judicial. Porque si no tenemos justicia por este lado, hay que ir a buscarla por otro lado, porque estas personas lo que están haciendo, felices, están robándole al Estado. Y esa es la palabra. Porque créanme, de esa forma, obviamente, cada día prolongan más los espacios y ellos pues son los que tienen el bien. Entonces ellos siguen usufructuando en beneficio de la empresa. Entonces creo que esto no debe ir por ahí. Creo, señor ministro, usted puede hacer la consulta. Hay abogados civilistas que ven estos temas y también sí se puede ir al Poder Judicial. Muchas gracias. Bien, gracias, congresista. La siguiente pregunta, le repito, señor ministro. ¿Cuánto invirtió y sigue invirtiendo las Fuerzas Armadas en atención para afrontar el niño costero? ¿Cuánto de presupuesto necesitarían las Fuerzas Armadas para atender un terremoto de grado 8? ¿Qué tiene que ver la quinta con la sexta que le acabo de mencionar? Con su venia, señor presidente, voy a contestar las 5, primero si me permite. Efectivamente, como ya adelanté algo, el Ejército del Perú, a través de sus unidades de ingeniería, viene desarrollando varios trabajos de infraestructura en todo el territorio nacional. Pero, tal como ustedes pueden ver en la ayuda, no son trabajos de envergadura, son pequeños trabajos que tenemos, en la mayoría de ellos, en el interior del país y que no demanda el uso de todas las capacidades que tenemos. Porque, por ejemplo, tenemos en este momento el mantenimiento, conservación y rehabilitación de caminos intervecinales hasta nivel afirmado. Pero esto demanda solamente el empleo de un batallón de ingeniería. Luego estamos haciendo instalación de puentes modulares en quebradas, ríos y otras áreas, particularmente en la zona del BRAE. El año pasado se han instalado 60 puentes. Este año está previsto que se instalen 17 puentes modulares y también venimos haciendo trabajos de preparación de terrenos para los Juegos Panamericanos 2019, tanto en Villa El Salvador como en la Escuela de Equitación de La Molina. Este es el trabajo que venimos realizando, pero como lo quiero volver a rescatar, nosotros tenemos 12 batallones de ingeniería que podrían realizar trabajos de mayor envergadura. El señor presidente de la República, vuelvo a repetir, ha hecho hincapié en que todas las capacidades del ejército que tiene nuestra ingeniería van a ser utilizadas. Seguramente que más adelante ya podemos recibir encargos para realizar otro tipo de trabajos complementarios. En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en la reconstrucción del norte, debo manifestar que el Ejército del Perú viene participando en el proyecto de habilitación urbana integral y construcción de viviendas unifamiliares de interés social, denominados Una Sola Fuerza, primera etapa, en el distrito 26 de octubre de Piura. Esto es un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A la fecha, hemos hecho ya la explanación de terreno. Posteriormente pasaremos al inicio de las obras primarias de agua, desagüe y luz, habilitación urbana y después construcción de módulos.
Asimismo, pueden emplearse las capacidades del Ejército en instalación, como le digo, de puentes de mayor envergadura y mantenimiento y rehabilitación de carreteras. Esta tarea en el norte es la única que está realizando en este momento los batallones de ingeniería del Ejército. Tiene la palabra la congresista Alcorta. Gracias, presidente. El tema va a la pregunta cuánto invirtió y si invirtió las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para el tema del nivel costeño, pero sobre todo mi pregunta puntual va para el tema de un terremoto grado 8. Entiendo que ustedes acaban de entrar a la administración, pero un terremoto de 8 grados en este país de construcción muy antigua, ya será motivo de otra reunión temática del tema de terremotos. Pero estamos preparados para eso porque si comenzamos que hay un terremoto en este momento de 8 grados, ¿quién dispone, por ejemplo, en este momento que el transporte público, por lo menos la mitad se vaya a su casa y la otra mitad transporte a la gente? ¿Para qué? Para que las vías de las calles, ambulancias, bomberos, autoridades puedan trasladarse de un lado al otro. ¿Quién tiene la relación? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué cosas faltan? Esto es una comisión del Ministerio para la cuestión de defensa, presidente, a los ministros de defensa, a los ministros de interior, a la es una comisión de lujo que lo único que hace es apoyar a la policía y a las Fuerzas Armadas. Siempre ha sido así. ¿Qué necesitan para que el día de mañana, Dios no lo quiera, no digamos no tenemos esto, no tenemos lo otro? Nos falta esto. ¿Qué es lo que necesitan para de una vez ver la forma que se pueda conseguir e implementar en el Estado escaleras mecánicas enormes, escaleras grandes hasta el último piso para el tema, por ejemplo, de los chicos de los incendios? ¿Qué necesitan para poder asumir la responsabilidad de un terremoto de 8 grados en el Perú? Puede continuar, ministro. Si me permite, señor presidente, efectivamente, para decir qué se necesita en un terremoto de grado 8, habría que precisar el dónde, ¿no? Porque los efectos de un terremoto grado 8 en Lima es diferente a los efectos, por ejemplo, en la selva, en la sierra, en el norte, en ciudad. En general, efectivamente, hemos hecho un cálculo en términos generales. ¿Qué necesitaríamos? Nosotros necesitaríamos, por ejemplo, de inmediato sistema de puentes modulares para la conexión entre las ciudades. Necesitamos equipos de comunicaciones de toda índole, hospitales móviles y equipo médico apropiado, equipamiento de compañías de intervención rápida contra desastres naturales. Necesitamos capacitación y otros aspectos conexos, ¿no? Hemos hecho un cálculo aproximadamente de estos requerimientos que suman aproximadamente 245 millones de soles. Ahora, está previsto que en estos 245 millones podamos tener 158 compañías de intervención rápida contra desastres totalmente equipadas, que estarían distribuidas en todo el territorio nacional, ¿no? Ahora, ¿qué hemos recibido de estos 245 millones, que es un cálculo estimado? Para este año nos han asignado 16 millones. No, el cálculo del requerimiento total sería a 245 millones. Ahora, para nosotros habilitar estas compañías de intervención rápida, que es uno de los aspectos que necesitamos, nos han dado 16 millones, pero eso es una parte del problema, ¿no? Nos restaría 229 millones aproximadamente. Ahora, esto es un cálculo aproximado, ¿no? Es un estimado, teniendo en consideración que el terremoto grado 8 se realiza en una ciudad habitada tipo Lima, ¿no? Ahora, hay otro para operación. Claro, esto es para tener lo básico, ¿no? Lo elemental, para estar más o menos implementados, pero ya la conducción es otra cosa. Una pequeña interrupción, presidente, rapidísimo. No vayan para lo básico, hay que cambiar el chip nuestro. ¿Qué es lo que se necesita? Y lo mejor para asumir una responsabilidad como esa. Que si tenemos productos, compremos los mejores patrulleros, las mejores computadoras, las mejores escaleras, los bomberos, compremos lo mejor.
compremos lo mejor y no pidamos solamente lo básico, sino cómo enfrentar una situación tan mortal como puede ser un terremoto en un país, porque el terremoto puede ser 8 grados en Japón y no pasa nada, pero acá en el Perú se ven abajo todo. Entonces, ahora que se viene el primer presupuesto, traten de ampliar, hacer un buen presupuesto para tener una buena cantidad de plata para asumir eso en cualquier parte del país, inclusive poder ayudar a los vecinos. Gracias. Tiene la palabra el ministro. A través de la presidencia, señora congresista, este es un estimado que ha hecho el Ministerio de Defensa, pero como ustedes saben, en un terremoto participan otro tipo de organizaciones. Entonces, no hemos considerado el presupuesto de los bomberos, de los hospitales, de transporte, de comunicaciones. Entonces, tendría que efectivamente hacerse un presupuesto global que permita integrar todos los requerimientos de los actores que participan en una situación de esta naturaleza, ¿no? Tiene la segunda interrupción el congresista Domaire. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nadie puede negar que los primeros y los últimos en concurrir en el caso de desastres son la Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional. Y se mantienen padeciendo los mismos sufrimientos con los damnificados. En todo, erupción del volcán Ubinas, Pisco, Ica y ahora en el norte. Sin embargo, señor presidente, no es posible que el Estado le responda con esa mezquindad de ingratitud. Hace poco se ha hecho una comisión descentralizada de la Comisión de Inclusión en Piura, en Tumbes, etc. Y hemos visto, señor presidente, ni un solo centavo del presupuesto de la reconstrucción con cambios, ni un solo centavo. Todos los cuarteles del norte están el sistema de agua y desagüe colapsado. En el Salto, que bueno, tienen ya de tiempo y que lo he visitado, tienen que llevarle agua en cisterna, cuando hay equipos de purificación y tienen el río al costado. Esos pobres soldados y oficiales duermen verdaderamente en barracas, que seguramente esos cobertizos que para el PRIAF, que es para los animales y los auquénidos, es mejor, con las cuales están viviendo nuestros oficiales. Sí, señor presidente, por favor. Sí, ese tipo de denuncias nos desconciertan, porque si tenemos equipos de ingeniería en el Ejército, como los hay en la Marina, ¿por qué no podemos hacer un presupuesto de modo tal que con el propio equipo de ingeniería de la Marina, del Ejército, se puedan, por ejemplo, reconectar esas redes de agua y desagüe? Es que es increíble. Entonces, nosotros aquí sabemos que no tenemos iniciativa de gasto, pero lo que podemos hacer es, desde esta comisión, decirles, por favor, si tienen ustedes el equipo de ingenieros, se ahorran en planos, lo que necesitan es el presupuesto para restituir esos sistemas de agua y desagüe que han colapsado, lo mínimo. Entonces, yo creo que ahí lo que falta es colaboración. Siempre vemos que las instalaciones de la Marina son más sólidas que las del Ejército. En los propios comandos de lucha contra la subversión y las fronteras, el espacio que cuida la Marina es mucho más equipado, sólido, que el que tiene el Ejército. ¿Por qué? ¿Por qué no intercambiamos experiencias? ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué no hacemos que si tenemos mejores ingenieros en la Marina, se pase también al Ejército? Somos uno solo, ¿no? Entonces, he visto las fronteras, la policía ni qué hablar. Da pena, lástima a nuestra policía en las fronteras, porque uno se cae cuando pisa solamente el dormitorio de esos pobres policías que están abandonados. Me acuerdo que una vez con la comisión fuimos y tenía su celular y él tenía que comprar su reserva para tener la comunicación, para comunicar que si nos estaban invadiendo o no nos estaban invadiendo. Entonces, la policía está peor, pero entre el comando conjunto, que tiene que unificar a nuestras tres fuerzas, darse la mano en ese sentido. Gracias, desde aquí los vamos a apoyar. Gracias. Voy a terminar.
Esto se ha conversado con el señor presidente la semana pasada, en la cual se le ha hecho llegar la inquietud, la preocupación de todo el personal militar, y estoy hablando Fuerza Armada y también Policía Nacional. En un puesto de vigilancia, el policía, para ocupar su puesto, tiene que ir nadando, porque no hay otra forma de llegar a su puesto. Por favor, o sea, los primeros que concurren en el desastre son los últimos y ni siquiera les dan las mínimas condiciones de calidad de vida como personas humanas. ¿Ellos? ¿Qué padre de familia o quién va a ir a su servicio militar donde cuando llueve en Tumbes todo gotea, todo chorrea? El sistema de agua, desagüe, tienen que ir al cerro o al costado. Entonces, señor presidente, y mire, los cuarteles, así como están, son los primeros en recibir y refugiar a los damnificados. Y los recibimos de la mejor manera y también son lugares de concentración de toda la ayuda. Y entonces esperemos el próximo fenómeno del Niño y vamos a exigir de nuevo a nuestros miembros de la Fuerza Armada que se entregan íntegramente y no les damos. Hablé con la autoridad de la reconstrucción, Edgar Quispe, y la misma leguleyada dice que la plata solamente es para las instituciones de interés público. ¿Y un cuartel no es de interés público? Entonces, señor presidente, eso uno, y por añadidura, no puede ser posible. Y esto es responsabilidad de nosotros del Congreso. Conocemos que las instalaciones militares ya están ocupando zonas urbanas y están tugurizando. Y estamos predispuestos a que se disponga de esos, pero con su contraprestación. No puede ser posible que le quiten el cuartel en Sullana y le digan, vean ustedes a dónde vayan, y van a un terreno erario donde no hay nada. Está bien, pero que le hagan su contraprestación en instalaciones nuevas, que lo tiene el comandante general en Piura, el general Celis Wong, y ya tiene un prototipo de cuarteles. Ahora, lastimosamente el congresista, bienvenido, ya sabemos, ¿no? Y a Dios gracias, no trasciende que también el cuartel Coloma se va. ¿Y sabe cuál es la justificación, señor presidente? Y acá termino, chiquito. Dice que ese cuartel de Coloma se entregue sin ninguna cosa. ¿Sabe por qué? Porque dice que no pagan arbitrios, que los vehículos tan pesados malogran las calles de Tumbes. Dígame, ¿eso es justificación o razones de hecho y derecho para fundamentar que se le quite el cuartel Coloma? Está bien, que vaya al cuartel Coloma, pero le den en Zarumilla. Yo, señor presidente, de verdad quería sensibilizar a todos los que están acá ese trato inequitativo, injusto, indigno a todos nuestros miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional, que en momentos de desastre son los primeros en llegar. Gracias, señor presidente. Gracias. Pedir a los señores congresistas que se centren en las preguntas que estamos tratando para poder avanzar, por favor. Tiene la palabra el congresista Yica. Gracias, presidente. Señor ministro, el año pasado, en cuanto a lo que es desastres, en la legislatura anterior se realizó una mesa de trabajo aquí en esta Comisión de Defensa y le denominamos ¿qué pasaría si en 24 horas ocurriera un desastre? Todos los involucrados en el tema de desastres no tenían sus planes actualizados y todos en su exposición eran foja muerta. Entonces yo le pediría que de repente, antes, como medida de previsión, no sé, quién tendrá la batuta para poder coordinar y rehacer, ¿cómo se llama el tema de los planes en algún momento bajo su dirección, ¿no? Por otra parte, en el fenómeno del niño costero, la Fuerza Armada y Policía Nacional ha recibido las felicitaciones correspondientes por su participación. Y su participación en este fenómeno del niño costero, al menos en la región La Libertad, ha sido casi de un 80%. Entonces, yo he solicitado en la comisión de la legislatura anterior que el que debe tomar la batuta es un miembro de la Fuerza Armada para que pueda dirigir, porque la participación es casi un 80%, como puedo repetir, en la participación. Asimismo solicité al Ministerio de Defensa el tema de las donaciones, porque las donaciones se hacen por aire, mar y tierra, pero sin embargo, una vez que llega bajo la administración del COER, en el caso de la región de La Libertad, se pierden y se trabaja políticamente. Es por eso
que ustedes, ante cualquier tipo de desastre, también soliciten el control de estas donaciones. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el ministro de Defensa. A través de la presidencia, quisiera responder todas las inquietudes, que efectivamente todas son válidas y son parte de la preocupación que tengo. Y yo, con todo respeto, quisiera recordarles que antes de ser ministro de Defensa he sido inspector general del Ministerio de Defensa durante año y medio, y por lo tanto conozco perfectamente cuál es la realidad de nuestras Fuerzas Armadas, de Tumbes a Tacna, de Iquitos a Ucayali. Conozco todas las instalaciones militares del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, y sé su realidad. Es por eso que, como una política del sector defensa, he dispuesto que los comandantes generales hagan un estudio para sincerar la infraestructura que tenemos con los presupuestos que podemos manejar razonablemente, los que recibimos del Estado y los que puedan generar. Porque, por ejemplo, en el Ejército tenemos una infraestructura demasiado grande, estamos sobredimensionados. Entonces, efectivamente, tendríamos que achicarnos un poco, mejorar las instalaciones que están en condiciones, digamos, que todavía pueden ser recuperables, de manera tal que podamos tener instalaciones para poder concesionarlas, no para cederlas gratuitamente. O sea, la idea es que, como es parte de nuestro patrimonio, nosotros podemos concesionarla y generar recursos para poder mantener otras instalaciones militares. Ese es un concepto primero que yo he dado a los señores comandantes generales, porque efectivamente, si hacemos eso, nosotros podríamos mantener los cuarteles que están en regular estado, arreglar su sistema de agua, desagüe, luz, etcétera, etcétera. Y es cierto, esta concesión debe ser apoyada, estas concesiones deben ser apoyadas. Yo quisiera pedirles este apoyo a la Comisión de Defensa, porque no es posible que nos los quiten, como dice a través de la presidencia el señor congresista Donaire, nos los quiten gratuitamente, ¿no? Sí, y bien es cierto, hay cuarteles que han quedado ya en el centro de las ciudades. Es conveniente salir de ellas. Nosotros podemos ceder esas instalaciones, pero también necesitamos que nos den algo a cambio, ¿no? De manera de que poder estar mejor instalados en otros lugares, con mejores comodidades, porque nuestros soldados también merecen otro tratamiento. No puede ser que nuestros soldados estén viviendo en cuarteles de 40, 50 años que no tienen agua, no tienen desagüe, y las cocinas en mal estado. Entonces tenemos nosotros que generar esos recursos. Sabemos exactamente de que el Estado no puede darnos los recursos que nosotros quisiéramos, pero nosotros queremos colaborar generando recursos para estas situaciones. Y para terminar, efectivamente, es cierto, nosotros debemos hacer ejercicios de tipo real. Y hemos pensado hacer un ejercicio en el norte del país, más adelante lo vamos a preparar, pero un ejercicio de manera que participen todos los sectores, con todos los recursos, de manera que podamos llegar al norte como si hubiera habido en el norte un terremoto grado 8 y ver cómo reaccionamos. De esta manera nos permitiría mejorar nuestros protocolos, nuestros procesos, nuestra doctrina, ver qué capacidades debemos generar o desarrollar o adquirir, de manera que estemos preparados para el post-desastre. No solamente prepararnos para bajar del edificio y quedarnos ahí en el piso, sino para ver qué hacemos luego. Y acá es una tarea bastante ardua, porque esta no es una tarea solamente del Ministerio de Defensa. Acá esta tarea tiene que ser coordinada con otros sectores que son actores muy importantes, tanto como defensa, en la mitigación de los desastres después de producido el incidente. Yo agradezco todas las sugerencias que ustedes me han hecho, he tomado debida nota y vamos a ir mejorando nuestra situación. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Castro. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas congresistas, señor ministro, señores del Comando Conjunto.
aquí hay un tema que nos trae justamente en la línea también de lo que viene informando el propio ministro de Defensa. Nosotros tenemos un problema grave en el caso de Tacna. En la zona de Tacna, ustedes deben saber perfectamente, tan igual como lo dice el ministro de Defensa, tienen más o menos 100.000 hectáreas reservadas. Estamos hablando de una cantidad infernal. Ahora, dentro de eso, en las zonas periféricas de este lugar, hay un poblado de aproximadamente menos de 5.000 personas que se llama Sama, que ustedes como militares conocen perfectamente todos los problemas bélicos que tuvimos en su momento por esa zona. Pero el problema es que necesitan 7 hectáreas, 7 estamos hablando, 7 hectáreas, de 100.000 hectáreas, y no se les ha querido trasladar esas 7. Estamos de acuerdo, en algunos casos cuando son en el centro de la ciudad, por ejemplo, pueden concesionarse, puede llegar a otro tipo de negociación con el Estado, pero aquí tenemos un consejo distrital sumamente pobre, que no alcanza ni a 2 millones su presupuesto anual, y por lo tanto, esa es una zona de 7 hectáreas que necesitamos ahí para una planta de tratamiento de agua. Y lamentablemente en la gestión anterior, el año pasado, se nos negó de manera prácticamente sin mayor explicación. Y yo creo, y es más, no estamos hablando del centro de operaciones de ninguna naturaleza, sino de un área periférica que es la que justamente es colindante con el centro poblado. No tenemos otra posibilidad de tomar esas tierras para justamente la planta de tratamiento. En ese sentido, señor presidente, a través de su intermedio, queremos pues, por lo menos la comprensión en este caso del Ejército, en este caso el Comando Conjunto, y también por supuesto el Ministro de Defensa, para solucionar es un problema que es de extrema necesidad, porque justamente tanto que hablamos en el gobierno de combatir la pobreza, son zonas que están en pobreza y en extrema pobreza, y es una necesidad absolutamente básica para esos pobladores. Van a disculpar que sea de repente un poco directo, pero creo que el tiempo no da para mucho más, señor ministro, y en ese sentido, señor, por su intermedio, señor presidente, agradecerles la comprensión y ojalá que intercedan positivamente en nuestro petitorio. Tiene la palabra el ministro de Defensa. Señor congresista, muchas gracias por su preocupación. Efectivamente, así como he manifestado que tenemos que hacer un sinceramiento de nuestra infraestructura, particularmente en el Ejército, también debemos sincerar la situación de nuestros campos de instrucción y entrenamiento. Efectivamente, toda esa zona de Sama y todo el sur han sido consideradas por espacios bastante amplios, muy grandes, como zona de entrenamiento y de instrucción militar. Vamos a hacer también un sinceramiento en ese sentido y ver cuál es lo estrictamente necesario para poder utilizarlo, y lo demás, bueno, ponerlo a disposición, como usted dice, de los ciudadanos que lo necesiten. Eso también tenemos que hacer bastante trabajo. Lo que pasa es que hace muchos años que no se ha hecho pues esta valoración de lo que realmente necesitamos. Ahora los roles de las Fuerzas Armadas han cambiado, las capacidades también son diferentes, ahora ya no se necesitan demasiados campos de instrucción, empleamos mucho más tecnología y creo que es pertinente lo que usted sugiere de hacer una revisión de los espacios que tienen las Fuerzas Armadas para quedarnos con lo estrictamente necesario. Tiene la palabra el congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad que concuerdo con lo planteado por el señor ministro de Defensa con relación a que se tiene hoy día en las Fuerzas Armadas infraestructura, terrenos, etcétera, que sí pueden ser concesionados y mejorar la situación en la cual se encuentran cuarteles, puestos de frontera, señor presidente, en la cual lo que no se entiende, y también sucede con la Policía Nacional, un país que lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, ¿cómo es posible que coloque en pobreza extrema a una persona que entra a servir a ese Estado? Y entonces, sí es un tema muy urgente, un tema que se tiene que ver, que se ha hecho en otros países. Por ejemplo, España es un ejemplo donde se ha concesionado infraestructura, pero ese dinero de esas concesiones va a infraestructura, o sea que no pierde la institución su capacidad económica en la infraestructura.
porque lo que saca de un lado lo invierte en infraestructura. Y entonces eso ya se ha hecho. Y eso, la verdad que es bueno escucharlo, porque es un camino importante